Mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. La sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García, bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos:
844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sademurra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Gracias, Ricardo, gracias, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias a Dios, nuevamente aquí compartiendo la palabra y sí está viendo bien, ahí a mi derecha, nuestro hermano Jaime Alfonso. ¿Cómo estás, mi hermano Jaime? Buen día, bendiciones. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Gracias a Dios. Y aquí estamos para compartir la palabra. La palabra de Dios, ¿verdad? Amén. En el comentar de la palabra que es lo que nos compete, gracias al Señor. En los controles está Ricardo Cuellar. Gracias, Ricardo, Dios te bendiga. A todos ustedes que se van conectando, pues Dios los bendiga grandemente. Estamos muy agradecidos con el Señor en este día 20 de enero. Ya se va. Se va rápido, esto es demasiado rápido. Sí. Ya estamos a 20 de enero, es martes, y bueno, pues agradecidos con el Señor porque Él es bueno. Amén. Porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? Sí. Queremos recordarle que estamos totalmente en vivo, que puede comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 844-696-8450, 844-696-8450. Mensajes o WhatsApp, estamos en el 8448-804873, 8448-804873, y obviamente estamos también aquí a través de Facebook, estamos en redes sociales como Neuma Multimedia. Le damos gracias a Dios por esta buena oportunidad, por la gracia, por la fe, por el amor, porque amanecimos otra vez por la gracia del Señor. Por eso despertamos, amén. ¿Verdad? Amén, y bien agradecidos con Él, porque es un nuevo respirar, es una nueva oportunidad de vivir bajo su voluntad, su palabra. Amén, amén. Es un gozo, es un verdadero gozo vivir en el Señor. La familia, el trabajo, los amigos, estar haciendo la voluntad de Dios día con día. Amén. La verdad es un privilegio ser hijos de Dios. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo por su gracia, por su magnífico y perfecto sacrificio de tanto amor al mundo, y que nosotros lo aceptamos y que somos hacedores de su voluntad, brother, es una riqueza extraordinaria. Incomparable. Sí. No hay otra. Forma. Entonces nos lleva a Él de gloria en gloria, amén. De gloria en gloria. Amén. Siempre en triunfo. Y es algo, te levantas y ves yo veo a mi esposa, veo a mis hijos, veo a mis amigos. Gracias a Dios. Voy a trabajar. Es algo extraordinario. Te cambia todo. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, es que estábamos muertos, Jaime. Sí. Estábamos muertos. Pensábamos que vivíamos, pero solo existíamos. Sí.
Estábamos muertos y nos han dado vida y vida en abundancia. Bastante. Y el conocer de Dios ha sido nuestro, ¿qué podemos decir? Ahora es nuestro todo, nuestro objeto de búsqueda es el Señor, ¿verdad? Amén. Y ahorita que mencionabas, fíjate, lo extraordinario que es ser hijo de Dios. Hay dos manifestaciones bíblicas del amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo. Sí. Esa es una manera en que amó. Pero luego a nosotros nos dice en primera de Juan, mirad con cuál amor os ha amado el Padre, que nos llama hijos de Dios. O sea, ¿qué título? No hay otro título en la tierra que se compare o se equipare al hecho que digan Jaime, Ricardo, Román, fulanito, es un hijo, una hija de Dios. No existe. Porque aparte no solamente es el título, sino es la participación de la naturaleza. Claro. Seremos semejantes a Él. Imagínate. Y esa es una recompensa que vamos a tener nosotros al final de estos tiempos. Sí. Cuando estemos allá vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a ser semejantes a Cristo. Amén. Wow, o sea... Sí. Todavía no dimensionamos eso. ¿Estás de acuerdo? Yo no sé qué vio Pedro y Juan y creo que Esteban, ¿verdad? En el monte de la transformación. Yo no sé cómo vieron a Cristo, pero cuando dice... Juan Jacobo, sí. Y dice... Y vieron a Cristo en su gloria con ese resplandor. No. Y que dice Dios, hijos, ustedes van a ser de semejanza a mí. ¿Cómo? A esa gloria nos vas a llevar, Padre. Oye, pues cómo no amanecer y darle gloria a Dios, ¿verdad? Y estar bien contentos. Amén. Es genuino, esta alegría que es claro. compartimos es genuina, es algo desde maravilloso. Luego, porque estamos hablando por la fe en algo que creemos, Jaime, pero que ya nos ha tocado probar las mieles de esta vida nueva. Aunque si bien es cierto no ha llegado, porque también así está escrito, todavía no somos lo que hemos de ser, todavía no se ha manifestado a plenitud, pero lo que nos dan a probar de ser hijos de Dios, lo que experimentamos, la fe que decíamos ahorita fuera del aire, la fe que ya experimentamos, incluso pasando tiempos difíciles. Horribles a veces. Sí. Pero el Señor, el Señor estando con nosotros, ya una naturaleza cambiada, una naturaleza totalmente diferente. Y por eso alabamos y glorificamos al Señor en este día. Y pues agradecidos con el Señor, gracias a Dios que ya están algunos hermanos conectados. Mandamos saludos a nuestra hermana Rosy Ramírez, nuestra hermana Zoraide, mi amada esposa también está ahí, Mara Robledo, Chuyín Díaz, a todos, Tania Rodríguez, a todos ustedes, gracias por estar, gracias por compartir, ya etiquetando, ya compartiendo, ya lo compartieron ustedes. Bueno, pues si no lo han hecho, gracias por hacerlo. Y pues ya ahora sí a lo que nos truje, como dice el dicho. ¿Qué propones sobre la mesa, mi hermano Jaime? Fíjate que ahorita en la mañana el Señor me levantó a orar. Amén. Y estaba meditando, como costumbre, sobre su palabra. Y me trae una pregunta que quiero hacer yo a la comunidad que nos está escuchando. ¿Cómo crees que Dios te ve? A ti en lo personal. ¿Cómo crees que Dios te ve? Porque dice en Proverbios 21:2 y de ahí avanzamos. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces, esto me lleva, o nos debe de llevar a todos, a pensar si realmente estamos en el camino que es Cristo, si realmente estamos en la voluntad de Dios, o estamos en nuestros propios caminos, en nuestra voluntad, pensando, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando no la estamos ejerciendo. O sea, esto es algo sumamente peligroso y por eso lo quise traer yo a la mesa, pastor. Porque muchas veces hay muchas personas que dicen que creen que están haciendo la voluntad de Dios y están muy alejados. Esto yo lo he vivido porque en la transformación que me ha llevado el Señor,
yo me he dado cuenta la diferencia en creer que estoy haciendo la voluntad de Dios, que es mi voluntad, es mi parecer, es como yo leo la Biblia y es como yo hago en mi vida. Y después cuando el Señor me dice, no, es como yo. Porque Dios es el gran yo soy, no somos nosotros. Muchas veces decimos, sí, Él es el gran yo soy, pero de repente estamos nosotros haciendo nuestra propia voluntad, somos yo. Y entonces hay una dificultad, un peligro enorme, eminente, que está en nuestras vidas, pero para la eternidad. Y este es el tema que el Señor me dio para compartir con ustedes. Gracias a Dios. Ajá. Para pensar, para meditar. Realmente el Señor, cuando Él está viendo tu corazón, Él lo pesa. Sí, amén. Entonces, la manera de cómo nosotros vemos es muy diferente como ve Dios. Sí. Al final de cuentas, pastor, de repente podemos nosotros mentirnos a nosotros mismos. Sí, nos podemos engañar. Sí. El autoengaño, ¿verdad? Y si no lo creemos. Sí. Pero Dios, a Dios nadie lo puede burlar. Amén. No puede ser burlado. Entonces, por eso tenemos que ver qué es primero en tu vida, tú o Dios. Sí. Entonces esa es una pregunta que tenemos que ser realmente honestas en nosotros mismos, porque tenemos que hacer un autoanálisis continuo, constante, periódico. Exponernos, ¿verdad? Abrirnos, examinarnos. Sí. En lo que viene siendo, en esta pregunta, ¿qué es primero en tu vida, tú o Dios? Me llevó a Mateo 22, 36 al 40. Me gustaría leer Proverbios 21, 2, que nos lo diste. Sí. Nada más leerlo para aquellos que no lo escuchan, porque no lo leímos. Lo mencionaste. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Que nos diste la cita, pero no lo leímos. Nada más porque estás comentando esto, porque hay ocasiones que para nosotros hacer aquello o no hacer aquello es lo correcto. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Sí. Bajo nuestro juicio. Propio juicio. Sí. Es recto, pero Jehová pesa los corazones, que a final de cuentas es el que pues puede esgrimir, puede mostrar si es conforme a su voluntad o era conforme a nuestra voluntad. Amén. Es que, por ejemplo, leemos la Biblia. Es que yo leo la Biblia todos los días. Gracias a Dios, sí. No, pero podemos decir. Claro, creemos que hasta ahí llega. Sí. Yo oro para el Señor todos los días. Sí. ¿Y de ahí? ¿Qué más? Sí, que sí. O sea, es que yo alabo al Señor, yo tengo mi devocional, yo adoro y canto al Señor. Perfecto, ya llevas 3 cosas muy buenas. ¿Qué más? El Señor está pesando tu corazón. Sí. Él dice, ok, ¿y ahora el hacer? ¿Dónde está tu corazón? Sí. Entonces Él está pesando y dice, ¿hasta dónde llega? Y entonces cuando digo yo, ¿qué es primero en tu vida? Tú o Dios. Porque yo puedo decir, hasta aquí llego y aquí me siento yo contento y creo que estoy cumpliendo. Creo que, fíjate la palabra, que estoy cumpliendo. Cuando no estoy cumpliendo. Sí. Fíjate lo que estabas mencionando el domingo. A ver si lo recordamos. Sí. De Simón. Imagínate el engaño que tenía Simón, pensando, bueno, le di chance a Jesús de entrar a mi casa y de enseñar. Y cuando el Señor no lo exhibió, pero cuando juzgó a la mujer, ahí es cuando el Señor le dice, mira, esto tenías que haber hecho, no lo hiciste. O sea, como sí se da cuenta de todo, pero yo pienso, Jaime, para mí, penosamente, en cuántas ocasiones nos ha ocurrido a nosotros que a lo mejor tenemos esa actitud de Simón, como diciendo, le estoy dando oportunidad a Dios, mira esto, mira que lo que decías ahorita, ¿no? Que si leo, que si estoy sentado con Él. Y el Señor diciendo, no, pero no me estás dando la preeminencia que ella me está dando. Porque no haces como Él quiere. Sí. Porque a nuestro propio juicio, Simón no hizo. Simón hizo lo suyo. No hizo lo de Dios. Qué feo. Él fue el que lo invitó a la casa. Él fue el que le preparó el banquete. Él fue lo que hizo.
pero no hizo conforme a Dios. Fíjate que esto es algo muy interesante, Jaime. Nosotros, para caminar en la voluntad de Dios, primero tenemos que saber lo que está escrito. Amén. Tenemos que entender, porque nuestro corazón es bien engañoso. Nos hace, lo digo personalmente, tú lo puedes comentar, cualquiera de nosotros que tenga un caminar ya en el Señor de ratito, aunque no sea mucho, pero de ratito, nos hemos dado cuenta cómo hemos buscado atajos a la voluntad de Dios, cómo hemos buscado como negociaciones, pero no algo que el Señor acepte, sino algo que el Señor nos deja. A mí, a ver, dale, Román, dale. Y de repente digo, ay, Señor, o sea, ¿para qué me hacía? O sea, traté de, pero como el Señor pesa los corazones, Él discierne los pensamientos y las intenciones, me veo en un punto donde me tengo que arrepentir. Y eso es algo que yo le he comentado constantemente. Cuando uno es un cristiano verdadero, Jaime, un cristiano genuino, uno siempre está dispuesto a corregir cuando el Señor le hace entender a uno. ¿Por qué? Porque yo vengo de hacer las cosas a mi manera, de mis hábitos, de esto, y de repente entro a esto que es el camino, donde lo que tiene que prevalecer e imponerse es la voluntad de Dios. Amén, nada más. No otra. Ya no vivo yo. Sí, Cristo vive en nosotros. Mis pecados están crucificados y yo vivo para Cristo. Sí, somos seguidores de Dios. Sí, amén. No somos seguidores de hombres, Amén. Somos seguidores de Cristo. Sí. Ahora, fíjate nada más, en Mateo 22, 36, 40, le están preguntando a Jesucristo. Sí. El que responde es Dios mismo. Sí. Le dicen, maestro. Sí. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Sí. Jesús le dijo, o sea, esta es la voluntad de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero no termina ahí la voluntad de Dios. Dice, este es el primer y gran mandamiento. O sea, lo manda Dios. El segundo es semejante. ¿Por qué semejante? Porque se parece, ¿verdad? Sí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, de esto emana toda la ley y los profetas. Entonces, la pregunta es, si realmente tú, yo, estamos amando realmente a Dios, ¿en dónde está Dios en nuestras vidas? ¿Realmente lo estoy amando con el alma, con la mente, con todo mi corazón? Sí. Porque si no es así, si no estoy para hacer esa voluntad de Dios, con este entendimiento, con esta entrega, estoy fallando. Y y Jesucristo lo está diciendo. Lo sabe. Entonces, Dios va a pesar esta relación que tenemos nosotros con Él. Va a decir, me dices que me amas, pero ni siquiera me trajiste agua para limpiarme los pies. Sí. Me dices que me amas, ni siquiera me diste un beso en la mejilla. Sí. Me dices que me amas y criticas a esta mujer. Que me amó mucho. Está lavándome los pies con sus lágrimas y secándola y tallándolas con sus cabellos. Con sus cabellos. O sea, entonces también, porque estamos ahí, amar a tu prójimo. No apuntes el dedo. Ama a tu prójimo. Que todos sabía que era la mujer de tal manera, pero no estás viendo cómo está arrepentida amando a Dios. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos como iglesia, ¿estás de acuerdo? Sí, desde luego. Es que, fíjate que hay un tema. Cuando leemos lo que nos pones en la mesa, el 21:2 de Proverbios, que hay camino que al hombre le parece perfecto, o le parece recto, pero Dios pesa los corazones. En muchas ocasiones, Jaime, la motivación del corazón no es la correcta. Así es. O sea, puedo hacer algo pero con una mala intención, que Dios pesa los corazones. Luego la Escritura también dice que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón, pero Dios sabe qué nos mueve. ¿Qué nos mueve? ¿Qué habría movido a Simón?
versus qué movió a esa mujer para entrar a esa reunión donde no era invitada y no era aceptada. No solamente no era invitada, no era aceptada, ¿verdad? No. Y aparte su adoración fue ofensiva para muchos, porque pues alguien se pudo haber alegrado, mira, se arrepintió, pero no. No. Si supiera quién es esta, o sea, se indignaron por esa manifestación de amor y de gratitud. Entonces, a veces nosotros hacemos cosas. Sí, claro. Y de ella también, y esta también, ya se convirtieron en el Señor, y esta. Wow. Si supiera quién le besa, ¿verdad? Sí. ¿Quién le está tocando sus pies? Pero por eso también es muy interesante, porque el enemigo, no quiero exaltarlo, no, jamás. No, claro. Pero nosotros debemos entender que es muy astuto. Y es más astuto que nosotros. Nunca que Dios, pero sí más que nosotros. Y él utiliza todo una orquesta. Él orquesta la forma de cómo nosotros cambiemos motivaciones. Y eso es muy importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque fíjate, ahora recordando un poquito el mensaje, no del domingo pasado, sino del antepasado, cuando decía el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, cuando lo dice, no de Éfeso, a la Odisea, cuando le dice, yo conozco tus obras. Ahora fíjate qué expresión tan linda, conozco tus obras. El Señor sabe mis obras. Y le dice, que ni eres frío ni caliente. Entonces, había obras, pero el amor, la preeminencia de Cristo, era tibio. Claro, sí. Fíjate, y qué triste, porque eran obras, nadie podía decir que no eran. Pero dice, que ni eres frío ni caliente. Y entonces, le decía a la iglesia, que en muchas ocasiones nuestras obras manifiestan no la ausencia de obras, sino las mismas obras que estemos haciendo pueden manifestar la condición espiritual de la persona. Claro. Porque el Señor dice, no, mira, no estás ni frío ni caliente. Ay, Señor, pero están las obras. Sí. Y están tibias, como cuando algo se está enfriando, ¿verdad? Pero eso demarca una condición espiritual. Y eso el Señor lo sabe. Amén. Y aquí está, fíjate. En esto que tú estás diciendo, dice, el Espíritu Santo todo lo ve y todo lo sabe. Eso todos nosotros lo sabemos, los que hemos leído la palabra de Dios. Todo lo sabe, es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Bueno, en Salmo 139, voy a leer un poquito. Sí, por favor. Voy a leer un poquito porque esto nos da una clave para poder comprender un poquito más cómo ve el Señor. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Sí. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Amén. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Sí, nada. O sea, él conoce todo de ti. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. Desde antes de que salga de la boca. Sí. Y dice, detrás y delante me rodeaste, perdóname. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Amén. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Amén. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, lo estabas platicando, creo que también el domingo. El Señor es omnipresente, siempre está. ¿En dónde? En todos lados. Sí, así es. Él está en todos lados. Así es. ¿Cómo? No lo sé, pero Él está en todos lados. Yo lo creo, tú lo crees. Amén. Ok. Pero realmente se va a manifestar cuando Él quiere. Ahora, en este momento, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, yo esto lo sé, lo aseguro, yo lo aseguro, que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, el Señor se muestra. Amén. Pero grandemente. Amén. Y te sobrepasa las expectativas. Es increíble la persona de Dios,
milagrosa, cómo hace las cosas, cómo entrega. La vez pasada estaba escuchando de ti con Pedro Luis, nuestro hermano. Sí. Acerca de un ejemplo muy sencillo, de un carro. Sí. Es que el Señor da y da. Lo que estabas hablando de otro hermano allá de la congregación que también llegó con un carro. Es que, pero son cosas muy sencillas, no, hombre. Y el Señor dice más y más y más y más y más. Pero ¿estás haciendo la voluntad de Dios? La pregunta. Si estás haciendo la voluntad de Dios, tú eres su hijo. Amén. ¿Qué padre le da una serpiente o un escorpión? Sí. Una piedra. Una piedra. Nadie. Sí, no. El Padre te da lo mejor. Dice, si ustedes siendo malos, así es, o sea, saben dar buenas dádivas. Y siempre nos esmeramos, ¿no? Con los hijos y buscamos siempre. Y lo que le gusta y lo tratamos. Y queremos, y si quiere ir allá, que conozca y que vaya. Pues cuánto más vuestro Padre Celestial. Wow. Imagínate. Entonces, ese cuánto más, no sabemos cuánto más es, pero es muchísimo más. Amén, amén. Es muchísimo más. Muchísimo no más. podemos comprender lo que lo está diciendo en el Salmo. O sea, no alcanzamos a dimensionar la bondad, el amor de Dios. Lo pleno de Él, sí. Pero Él está pesando el corazón. Pesa el corazón. Y dice, realmente tú estás haciendo, tú me amas, realmente, realmente estás haciendo mi voluntad, realmente estás en mi camino, que soy yo. Y porque de repente puede haber personas, hermanos, hermanas, o personas que dicen, es que el Señor me ha desamparado, es que, no, espérame. No te equivoques. Lo que pasa es de que tú no estás andando en su camino. No estás. No le eches la culpa. Es que es la voluntad de Dios. Espérate, la voluntad de Dios es buena, que tú hagas su voluntad. Es buena, agradable y perfecta. Y Él se hace cargo de todo lo demás. Entonces, sí, desde luego. Es sumamente importante que tengamos esta comprensión de cómo ve Dios nuestros corazones. Fíjate lo que leíste aquí, Jaime, en el Salmo 139. Dice en el 1 y 2. Sí. Y voy a leer hasta el 3. Oh Jehová, tú me has examinado. El examen te pone a prueba lo que hay. Y cuando sale a la luz, entonces se da el conocimiento. Vamos a decir, el examen califica lo que creo que hay versus lo que hay. Y entonces el resultado es el conocimiento. Oye, quiero saber cómo ando en álgebra. Bueno, viene un examen. El examen no va a exhibirme, no va a exhibir las matemáticas o la álgebra, solamente va a exhibir qué conocimiento o qué desconocimiento tengo. Entonces cuando dice, tú me has examinado y conocido, el examen de Dios a nuestras vidas es para mostrar qué hay en nosotros. Y aquí dice dos cosas, tú me has examinado, uno, y conocido. Después del examen vino el resultado, esto es lo que eres, ¿verdad? Y luego dice, tú has conocido, fíjate qué interesante, porque a veces pensamos que esto no influye, pero dice, has conocido mi sentarme. Sí. No, pero en mi sentar no pasa nada. También cuando te sientas, fíjate, habrá ocasiones que nos sentamos porque es descanso. Sí. Pero habrá ocasiones en que nos sentamos porque no quiero seguir haciendo. Sí. Porque digo, no, yo no voy a hacer, me siento. Ah, ok. Pero ese sentar, cualquiera que haya sido la intención, el sentar no está mal, pero ¿qué motivó al sentarse? Dios lo conoce. ¿Y qué piensas durante que estás exactamente, sentado? ¿Qué estás haciendo cuando estás sentado? Poniendo otra vez a Simón. Uy. Simón estaba sentado, sí, estaba viendo, estaba observando. Y el Señor está conociendo su sentar. Sí. Mientras que esta mujer estaba a los pies de Cristo. Sí. Dice, mi sentarme y mi levantarme. Entonces Él conoce por qué me siento, qué hago cuando me siento, qué hago cuando me levanto, qué me motiva a levantarme. Dice, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, ¿verdad? Todo lo que uno piensa, pues termina haciéndolo, ¿verdad? Según lo que el hombre piensa, eso hace, dice la Biblia. Por eso es importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar con las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Conformándonos a su voluntad. Pero luego dice en el 3, has escudriñado dos cosas. Muy fuerte, sí. Cuando camino, pero también cuando reposo. Porque también, imagínate que nos vamos de vacaciones. Yo le digo a la iglesia, cuando te vayas de vacaciones, dale gloria a Dios que te dio oportunidad, que te bendijo. Y estando de vacaciones, no estás de vacaciones delante del Señor. Es decir, gloria a Dios que te lo regale y espero que el Señor nos siga regalando o le siga regalando a ustedes o al que nunca ha vacacionado, que Dios le regale
pero en ese sentarse, en ese reposar, también honre a Dios. Porque el reposo no deshonra a Dios. O el tener mucha actividad no siempre honra a Dios. Hay que recordar a esa otra mujer que andaba turbada y afanada haciendo muchas cosas, pero no estaba siendo honrado el Señor. Sí, porque traía su voluntad de ella. ¿no? Traía su propia agenda, ¿no? Entonces, pero qué interesante que diga el Señor, has escudriñado mi andar, movimiento, caminar, acción, y mi reposo. Y luego dice, y todos mis caminos te son conocidos. Es que esa es la realidad. Nuestro Dios no es Dios de un día, no es Dios de un rato, no es Dios de un momento, no es Dios de las pruebas, no es Dios de las victorias. Nuestro Dios es Dios siempre. Sí. Voy a dar un ejemplo de algo que yo escuché. A ver. Y creo que me estoy haciendo un ejemplo muy duro. A ver. Que es real. Sí. Pero de aquí podemos, que cada quien pueda examinarse. Sí. Un joven está en una reunión, un joven cristiano, estaba con otras personas cristianas, en fin, y con otros que no son cristianos. Claro. Carne asada. Se puso a predicar. Vamos bien ahí. Ahí está bien. Fumando y tomando. Ok. A ver, pregunta, ¿tú crees? ¿Es en serio? Sí. ¿Tú crees que Jesucristo predicaba borracho? O sea, no. Claro que no. Claro. Pero ¿Cómo se mezclan las cosas, ¿verdad? Ese pobre entendimiento de este joven, ¿cómo se atreve a creer que está haciendo la voluntad de Dios, predicando, fumando y tomando? ¿De qué estás hablando? Es algo totalmente erróneo. De hecho, estás enfadando a Dios. Y puede venir hasta un juicio. Sí. Entonces, no nos engañemos. No es conforme yo haga las cosas. Es como Dios manda. Sí. Así es. Y tienes que apegarte a Él. Sí. Porque primero es Él. Amén. Eso es lo que demanda Él. Primero es Él. Sí. Entonces, tus caminos, y Él conoce cómo andas. Sí. Si caminas con Él, en Él, o estás caminando en tus propios juicios y que estás totalmente alejado, vas para otro lado totalmente diferente. Aunque prediques, según tú, ¿verdad? Que no tienes entendimiento de la palabra, pues que imagínate nada más el ejemplo, el entendimiento. No, o sea, entonces hay que tener mucho cuidado con qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo entendemos y cómo hacemos. Wow, cuando escuché yo eso, yo me quedé wow. ¿Y saben qué? Pasa en mí, lo digo yo, para edificación. Yo hice eso en tiempo atrás, pensando que así era. O sea, yo lo digo esto. Es que uno viene, perdóname que te interrumpa. Con mucho temor a Dios, porque Él conoce mi corazón. Pero todos nos podemos equivocar. Claro. La situación, no, perdóname, no podemos. Nos equivocamos. Ahora, la situación es decir, ¿sabes qué? No, eres tú. No soy yo. Eres tú. Entonces voy a hacer lo que tú dices, como tú lo dices, como tú quieres que lo haga. Ahora sí, Paz. Sí. No. Confirmando lo que estás llamando, ¿verdad? Dice, nos comparte nuestra hermana Clara. Le agradecemos, es una colaboración, nos da una cita, 1 Corintios 5:11. Dice esto: más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Fíjate qué delicado. No te juntes con ninguno que diciéndose hermano sea fornicario. 1. 2. Avaro. A veces consideramos que la avaricia es un tema menor. No, es idolatría. Fornicario, 1. Avaro, 2. Idólatra, 3. Maldiciente, 4. Borracho, 5. Ladrón, 6. Y dice, con los tales, ni comas. ¿Con qué? Con los tales, ni comas. Ni comas, así es. Sí. Huye. Sí, así es. Es fuerte, pero así es. Yo me tardé un par de años para entender eso. Y ya después huí. Sí.
Pero es que lo que pasa es de que nuestro Señor es súper paciente. Amén. Pero Él está viendo realmente si lo amamos. Entonces tenemos que ir avanzando en nuestro cristianismo. Sí. Porque realmente tenemos que llegar siempre al encuentro con Él. ¿Qué es lo que Él quiere? Sí. Mira, ¿cuál es la voluntad de Dios? En Mateo 16:24, Jesús contesta, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir pos de mí, o sea, si alguien quiere venir conmigo, sí. niéguese a sí mismo, Sí. y tome su cruz y sígame. Amén. Ahora, no es de que la vida cristiana sea cruel, o sea... Sí, un martirio total, todo el tiempo. Te está diciendo que tus pecados los crucificas y sigues a Dios. Sí, entonces renuncias a tu persona y sigues a Dios. Sí. Ahora, hay algo que pasa aquí maravilloso que hay que comprender, hermanos. Sí. Que cuando yo renuncio a mi persona, ¿quién es el primero que está viendo por mí? Claro. Es Dios. No, fíjate, incluso siempre ve por nosotros aunque no renunciemos. Porque de tal manera nos amó. Sí. Nos amó siendo pecadores, Sí, Jaime. sí. Nos amó siendo abominables, aborrecibles, burladores de Dios. Todavía hay. Pero aún así que nos amó, no es para que sigamos en esa línea. Así es. Es para que conozcamos su voluntad y estemos dispuestos al reconocimiento constante de Él en nosotros. Como tú lo decías, oye, nos podemos equivocar. No, nos equivocamos. Y debemos de reconocerlo y debemos de andar corrigiendo como alguien que va caminando hacia un punto lejano y que cuando siente que se desvió, pues haces la corrección, ¿verdad? Si hasta con el GPS nos perdemos. Sí. Con el GPS, de vuelta a la derecha, era ahí. Y ya agarraste monte, o para cuando menos piensas. Ayer me pasó en Monterrey. Pero si tú eres regio. Sí, pero si ya está muy grande ya. Ay, por aquí era, Dios mío, ayúdame. Sí, Y sí, pasa, pido, Señor, Dios mío, ayúdame, pasa, por favor. Sí. Bueno, pues no se liberó el tráfico y llegué a tiempo. Gloria a Dios. Oye, ahora, platicando de esto, tengo una pregunta que a veces me hacen. A ver. Y esto está bien padre porque dice, para los que preguntan, ¿dónde encuentro la voluntad de Dios? Sí. Me dijo la vez pasada una persona, ¿tú sueñas, Jaime? Que no, pues todos soñamos. Gracias a Dios sí sueño, hay cosas que el Señor me da, pero pues todos soñamos, pero bueno, pero dice, ¿pero dónde? Entonces el Señor habla contigo, así directamente. A ver, digo, ¿qué estás esperando que se parezca a Jesucristo? Tú eres tan importante que quieres que se parezca a Dios mismo y te diga, quiero que hagas esto. ¡Bam! Sí. ¿Sabes qué? Así nos trabaja Dios. La voluntad de Dios está escrita en un libro que se llama Biblia. Así es. Y lo voy a leer, porque esta es la palabra de Dios. Mateo 25 del 35 al 40. Escuchen, hermanos, hermanas. Esto es una clave preciosa de la voluntad de Dios, porque esto está hablando del segundo mandamiento que dijo Jesucristo, que es semejante al primero. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel. Y viniste a mí. Entonces los justos, los que están en el camino, le van a preguntar, le responden diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? ¿Cuándo? Dinos. Y respondió el rey. Esta respuesta del Rey de Reyes y Señor de Señores les dirá, está hablando ya en un futuro cuando estemos en esta vida. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Sí. Ahí está la semejanza. Sí. Del primero y segundo mandamiento que estábamos leyendo. Sí. ¿Se lo hiciste a mí me lo estás haciendo? Sí. ¡Wow!
Entonces, aquí está declarada parte de la voluntad de Dios. Sí. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás haciendo tu voluntad o estás haciendo esta que es la voluntad de Dios? Porque ¿cuántas oportunidades tenemos nosotros en el día para poder hacer la voluntad de Dios? Sí. Entonces, cada vez que pasa algo en la cual, no quiere decir que te vas a quedar sin plata, sin dinero, no está hablando de eso, no está hablando de que dejes todo y que vayas a hacer esto, no, te está diciendo que cuando veas esto, hazlo, Sí. porque este es el amor de Cristo. Tú ahorita lo acabas de mencionar, Dios amó tanto al mundo, que dio a su único hijo, unigénito hijo, para que todo aquel que en él cree, no muera, mas tenga vida eterna. Así es. Entonces, creemos, ahí en el Facebook, dice, o el camino ancho, los que creen en Dios. Y después viene una vereda, y van 2, 3 nada más, pero acá van un montón de gente. Ajá. Y 2, 3 personas nada más, dice, los que hacen la voluntad Amén. de Dios. Sí. Entonces, hay un versículo que dice, los que hallan. Entonces, los que la hayan, sí. Los que la hallan. Sí. Oye, entonces, si ya estamos leyendo, ya estamos hallando cuál es la voluntad de Dios, ¿realmente vas a hacer la voluntad de Él? ¿O vas a seguir haciendo lo tuyo? ¿Cuánto haces tú de la voluntad de Dios en el día? En el día. No voy a ponerlo en la semana, no. Es en el día. ¿Cómo ves a tu esposa? ¿Cómo ves a tu esposo? ¿Cómo hablas con tus hijos? ¿Cómo eres tú en tu persona con la parentela, con tus amigos? Y después de ahí con los que están afuera. Sí. Y, oye, hay tanta gente con tanta necesidad, brother. Sí. Que pasamos y a nadie le importa. Sí. Oye, que estarán en Cristo o no estarán en Cristo, no lo dice aquí, dice, dales. Sí. Visítalos, llévales. O sea, no te está preguntando si... Entonces, tenemos oportunidad periódica todos los días. Ahora, este pasaje yo lo he comentado porque estás leyendo Mateo 25. Hacer el comentario, ya lo he hecho, pero lo voy a volver a hacer la observación. Este pasaje es un pasaje de la segunda venida de Cristo. Ojo, En la segunda venida de Cristo, quiere decir que previo a la venida de Cristo va a haber un tiempo de tribulación. ¿Recordamos eso? Tribulación y gran tribulación. ¿Sale? Y en este pasaje, esto que le dice, por cuanto a uno de estos pequeños se lo hiciste, a mí me lo hiciste, le está diciendo a gente que no sabía de este pasaje. A ver si podemos ser claros con este pasaje, específicamente este pasaje, porque dice en el reino de los cielos, así comienza diciendo el 35, cuando el Hijo del Hombre venga. Esto es la segunda venida y recompensas en la segunda venida. ¿Por qué? Porque previo a la segunda venida va a haber un tiempo de gran tribulación. ¿Te acuerdas? La ira y todo esto. En ese tiempo, mucha gente que no conoce el pasaje va a practicar esto. Sí, pero a lo que voy es que muchos de ellos no saben. Tú y yo sabemos lo que dice el pasaje. Si él nos dijera por cuánto se lo hiciste, sí, señor, es que en Mateo 25:35 dice. Sí. Pero este pasaje se lo está diciendo a gente que no lo sabía. Quiere decir que en el tiempo de tribulación y gran tribulación, mucha gente va a aplicar este pasaje, ayudando a los pequeños, porque yo, en mi creencia, tú también lo tienes, Cristo va a levantar a la iglesia, pero va a haber una iglesia que se va a quedar. Sí. Una iglesia de pequeñitos que van a ser perseguidos, que van a ir a los hospitales, que van a ir a las cárceles, que van a padecer hambre porque el mundo los va a rechazar, porque no se van a poner la marca. Y lo que yo entiendo es que este pasaje en específico trata de la gente que va a tener misericordia de esos pequeños cristianos que se quedaron, de esos perseguidos que se quedaron y que no sabían que estaba escrito. Sí, por eso dice, por cuanto se lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, que aplica obviamente en el amar a Dios y amar al prójimo, definitivamente. Y estoy de acuerdo contigo, más sin embargo, ahorita hay gente en la cárcel, hay gente en los hospitales, hay gente hambriento, hay gente desnudo, hay gente... Entonces tenemos que estar nosotros haciendo ya desde ahorita la voluntad de Dios. Sí, amén.
No, totalmente de acuerdo. Nada más lo que insisto ahí es que son gente que va a decir, ¿y cuándo lo hicimos? Y luego la otra parte dice, ¿y cuándo no lo hicimos? Pero es que es gente que es gente que no conoce el pasaje. Es gente que no conoce la escritura y aún así lo va a vivir. Y es gente que hoy vive, no conoce la escritura y lo practica. Ahora, hay gente que sí conoce la escritura, se la sabe hasta de memoria, pero no es hacedor. No es hacedor de la voluntad de Dios. Entonces ahí yo me pregunto, ¿cómo es, o sea, el juicio de Dios? Si Él a mí me ve, Jaime, pues no sabías. Ok, pero ¿sabes qué? De todos modos, vas al infierno. Hiciste 50 pecados, otro hizo 10,000. Pero pues vas al infierno porque hiciste uno, con uno vas. Bueno, no creíste. Ok. Ahora, ¿cómo será el juicio? Si sabías, Jaime, lo leíste muchas veces, lo predicaste. ¿Cuántas veces lo hiciste? Te di tantas oportunidades, ¿por qué no lo hiciste? Ahí va a venir un juicio de Dios. Sí, por eso la palabra de Dios dice que nosotros ayudemos, aportemos. O sea, la vida del cristiano tiene que ser así en su día a día, así es. O sea, tenemos que hacer, acuérdate que hay un ministerio dentro de la iglesia que se llama de misericordia y atiende mucho a esto. Está escrito en Romanos 12. Pero a lo que voy es que la vida del cristiano tiene que ser una vida piadosa en todos los aspectos, y este es uno de ellos, ¿verdad? Ahora, este pasaje específico, nada más lo que quise resaltar, es un pasaje que apela a la segunda venida y al tiempo previo y a la gente que sin saber el pasaje lo ha vivido. Y otros que van a decir, oye, pero ¿cuándo? Pues cuando no se lo hiciste a ellos, no me lo hiciste a mí. Ahora, la voluntad de Dios sigue en estos dos columnas: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Eso es inevitable en el tiempo que digamos. Amén. Ahora, Dios nos advierte y además nos recompensa a los que hacemos su voluntad. Advierte para el que no la hace, pero también hay una recompensa, hay una promesa por parte de él. En 1 Juan 2:15 al 17. ¿Vamos a leerlo? Sí. No voy a leer. ¿Te espero? Sí, no, adelante, adelante. No améis al mundo. Amén. Ni las cosas que están en el mundo. Así es. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí hay un punto ahí. El amor del Padre no está en él. Punto. Y después explica. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Esto lo explica formidablemente. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, esto es gracia. Porque permaneces para siempre en Dios. Y Dios es eterno. Entonces, no hay vuelta para atrás. Ya no va a haber ni lloro, ni llanto. No va a haber ya dolor. Ya no va a haber muerte. No hay infierno. Es solamente estar en la gloria de Dios. Fíjate, y estas tres cosas que leíste en 1 Juan 2:15 al 17 tienen que ver con lo que hizo caer a Eva y luego a Adán. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso es muy importante siempre las motivaciones. ¿Qué nos motiva? Es el Señor el que tiene la preeminencia. Es el Señor en mi vida, el número uno. Es el Señor, estoy caminando con Él, lo estoy honrando. Y si es así, gloria a Dios. Y si no es así, pues corregir. Pero rápido, porque el tiempo está contando. Y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero hasta que Él dice. Puede ser que un día ya no me levanten. O puede ser que en la tarde no lleguemos a la tarde. Claro. Ahora, ahí te va. Esto, para los que estamos en la palabra de Dios, los que estamos en la voluntad de Dios, dices, no tengo miedo. Sí, que Dios nos llame. Alegre, estoy contento porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo sé a dónde voy a ir, porque ahí está mi anhelo, ahí está mi corazón. Yo quiero estar ahí.
va a haber gente, oye, está medio loco, que el afán y que el fanático, ¿qué te pasa? Hay gente que se arrebata la vida y se están matando por un partido de fútbol, soccer, Tigres contra Rayados y que no sé quién chetas. Oye, la verdad, son sumamente ridículos y están ahí, el clásico de clásicos y Chivas. Es que es en serio. Sí. ¿Dónde está tu corazón? Es que es muy claro cuando un cristiano está amando al mundo o cuando no lo está amando. Sí. ¿Verdad? Y lo leíste, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que tenemos que aprender, a hacer la voluntad de Dios. En el día a día, en el caminar. No como algo de que, esto es lo que ahora mi vocación. No. Mi vida es hacer la voluntad de Dios. Amén. Hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es muy extensa. Hay muchas cosas. Pero se va manifestando en el día a día. Sí, claro. Eso es lo glorioso. Que el Señor nos va haciendo saber, oye, haz esto. Oye, sí, Señor, perdóname. Oye, has dejado de hacer aquello. Por ejemplo, si nosotros leemos la historia de la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de todos los ajustes que Dios le hace a la iglesia cuando se sale de la voluntad. Cuando dice, estas obras, vuelve a hacer aquellas obras. Oye, arrepiéntete de esto. ¿Qué es el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis? Un ajuste constante a la iglesia para que enmende su camino. Unos en una área, otros en otra área, otros en otra área, otros porque toleran esto, otros porque toleran aquello. Y el Señor en todos, en cada momento, porque también esto es real, uno en su caminar en Cristo va pasando diferentes etapas. Y hay etapas donde corriges unas, como tú mencionabas, oye, me costó 2 años dejar esto y andar acá y andar allá, pero ya lo corregiste. Pero hay ciertas cosas que se tienen que seguir corrigiendo en tu vida, en mi vida, la de Ricardo. Y entre nosotros tengamos un corazón sensible a Dios. Sí. A su voluntad. A su voluntad. A ser corregido por el Señor. La tenemos de gana. Y con ese anhelo de querer hacer su voluntad, papá, ¿qué quieres que haga? Dime, platícame, cuéntame, confía en mí, yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Amo hacer tu voluntad. Sí, amén. Entonces, ahora, ya vimos estos aspectos que estamos platicando, que todos lo hemos visto conforme a la palabra de Dios. Y quiero cerrar porque ya estamos en contra del tiempo. Sí. Con un último punto, un último pasaje, que es el cómo hacer la voluntad de Dios. O sea, el cómo hacerlo bien. Esto es bien importante, iglesia, porque todos hemos fallado en este punto que voy a comentar, pero el Señor nos va a llevar en perfección. Amén. Porque esa es su voluntad. Si nosotros somos hacedores de la voluntad, el Señor nos va a llevar de gloria en gloria y nos está cuidando para poder ser una mejor iglesia, sin mancha y sin arruga. Es para Él. Todo es para Él. Y aquí dice Filipenses 2, 14, 15. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos. Sí, lo que hagamos tiene que ser así. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Estamos hablando de entre la misma iglesia. Amén. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Amén. En medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Así es. Nosotros somos sal y somos luz. Amén. Llevamos la luz del Evangelio, llevamos la luz de la voluntad de Dios en nuestros corazones. Ese debe ser nuestro anhelo. Y tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y también amar a nuestro prójimo como Jesucristo nos ha enseñado. Sí, definitivamente, porque la vida piadosa en eso consiste, ¿verdad? Primeramente en amar a Dios, que nos amó inmerecidamente. Y segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y en ese caminar, en ese andar que hoy llevamos por la gracia del Señor, pues no sabemos cuánto tiempo sigamos aquí en la tierra, no sabemos si cuántos años tarde el Señor en venir o no, pero una cosa sí sabemos, que si nos mantenemos haciendo su voluntad, amándole, ¿verdad? Y Él nos conoce, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues entonces vamos bien.
Lo que sería mal es que Dios nos esté hablando, nos esté corrigiendo y nosotros no atendamos o nosotros persistamos. Qué peligroso. Porque todos tenemos un corazón así, ¿verdad? Que tiende a la carne, que tiende a lo terrenal. Gloria a Dios cuando ya nuestro corazón, cuando nuestro espíritu, pues están sometidos al Señor y solo al Señor. Amén. Y estamos dispuestos a que Él nos enmiende, que Él nos corrija, que Él nos enseñe. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Cuando lo vamos haciendo, porque entonces ahora sí, vamos en un caminar de gloria en gloria, en una manifestación de su presencia que decíamos el domingo. Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar manifiesta su presencia o su voluntad o su beneplácito. Entonces, cuán importante es para nosotros, una vez que entendemos esto, pues caminar en Él, vivir en Él, ¿verdad? Porque el llamado es, y dice la Escritura, que cuando venga nuestro Señor, nos halle haciendo como Él nos puso a hacer. Amén. Si estamos en otras cosas, perdónanos, Señor. Si estamos en otras cosas, perdónanos, Señor. Pues se nos ha ido el tiempo, mi Jaime. Pues, gracias a Dios por ese tiempo, sí. Gracias a Dios por la palabra, por su amor y misericordia. Aquí estoy yo tratando de compartir y darle like a aquellos que compartieron. Gracias por hacerlo. Mi hermano Ricardo, gracias. Dios te bendiga. Gracias, mi Ricky. Si el Señor lo permite, con el favor de Dios, aquí estaremos mañana. Le pedimos que siga en conexión primero con el Señor, con su Santo Espíritu, y cada vez que pueda nos acompañe aquí a través de Neuma Multimedia. Dios bendiga. Gracias, Jaime. Les amamos. Amén. Hasta la próxima. Hasta la ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.